Amados hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y esta es otra entrega de la serie El don más importante para edificar la iglesia. Cuando leemos Efesios capítulo 4, nos presenta una visión o una verdadera visión de cómo se edifica el cuerpo de Cristo. Nos dice que el Señor dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Según la manera regular de ver esto, un apóstol es alguien que pone fundamento, o uno que establece iglesias. Un profeta habla por el Señor. Un evangelista es quien traza de manera certera el evangelio. A otro nivel le llaman a uno que realiza campañas para predicar el evangelio. Y un pastor y maestro es alguien que pastorea y enseña a los santos. Sin embargo, Efesios 4, 11 y 12 dice que estas personas fueron dotadas, fueron dadas para el perfeccionamiento de los santos. En realidad la palabra que está ahí es constituidas de Dios mismo para el perfeccionamiento de los santos. ¿Cuánto perfeccionamiento hemos visto en la historia de la iglesia? En Efesios 4, Pablo nos enseña o nos da la enseñanza del perfeccionamiento de los santos. Y en Hechos 20 encontramos un relato de cómo él perfeccionó a los santos. Estos dos capítulos se relacionan, Efesios 4 y Hechos 20. Después de haber establecido iglesias y haber nombrado ancianos en cada una de ellas, el apóstol regresó para visitarlas y también les escribió cartas. Él estuvo con la iglesia en Éfeso por un periodo de 3 años, como dice ahí Hechos 20, 31. Durante estos 3 años, Pablo dijo que les enseñó públicamente. Sin duda se refiere a una reunión grande, y de casa en casa, que sin duda se refiere a reuniones pequeñas en los hogares, como dice el versículo 20. Y esto es lo que llamamos, o lo que nosotros llamamos como una visión de una iglesia de 2 salas: grupo pequeño, grupo grande, o reunión de grupo pequeño y reunión grande. Él amonestó con lágrimas a cada uno de los santos de noche y de día, dice Hechos 20, 31. Él dijo que les anunció todo el consejo que les pudiera aprovechar, dice el versículo 20, es decir, todo el consejo de Dios, como dice en el versículo 27. Sin duda alguna, él les habló mucho acerca del plan o de la economía de Dios, de cómo Dios lleva a cabo su economía. No solo les escribió acerca del cuerpo de Cristo en el libro de Efesios, sino que además les debió haber enseñado a estos santos en Efesios públicamente en reuniones grandes y también en las casas. La frase en casa significa conforme a las casas. Por lo tanto, el hecho de que Pablo enseñara conforme a las casas significa que él enseñó en todos los hogares de los efesios, amonestando con lágrimas a cada uno de ellos. En realidad, es muy poco lo que se visita a las personas para impartirle todo el consejo de Dios. Piénselo. La mayoría de lo que se hace ha quedado en un nivel de grupo grande y de clase, donde normalmente no es según 1 Corintios 14, 26. ¿Qué tanta visión respecto a las cosas de Dios le ha sido impartida a los santos? ¿Cuánta obra de perfeccionamiento hemos visto más que darle información? Tal vez por temporada hayamos predicado el evangelio para atraer a las personas porque tenemos algún que otro evento, pero siempre ha sido escasa la labor del perfeccionar a los santos. La iglesia de 2 salas nos pone ante la posibilidad de por lo menos hacerlo en el tiempo de las reuniones de grupos pequeños, funcionando según 1 Corintios 14, 26, y que el Señor de manera orgánica pueda unir a los hermanos dispuestos con los de menos crecimiento o los nuevos para que fuera de las reuniones puedan seguir siendo edificados. Oh, cuán maravilloso sería esto, amado hermano, que el Señor de manera orgánica hiciera esto. El resultado de ese perfeccionamiento es la edificación del cuerpo de Cristo, como vemos en Efesios 4:12. Y la función
de cada miembro en su medida, como está en Efesios 4:16. A muchos hermanos, y la experiencia nos los ha mostrado, a la mayoría, les resulta muy difícil hablar por el Señor y ejercer su función en una reunión. A algunos otros les es muy fácil hablar, opinar y hablar de cosas naturales que roban el propósito de sentarnos a la mesa para partir el pan. Sin embargo, Pablo dice que cuando las personas dotadas perfeccionen a los santos serán perfeccionados. Y como resultado, cada miembro ejercerá su función conforme a su medida, a la porción de Cristo vivo que ellos disfrutan. Cada uno de los miembros de nuestro cuerpo físico, por pequeño que sea, tiene una medida. Sin embargo, hay muchos miembros del cuerpo de Cristo, hoy muchos miembros del cuerpo de Cristo reconocerían que los pastores tienen cierta medida, mas no reconocerían que ellos mismos tienen una medida, una porción de Cristo. Debemos comprender que, puesto que somos miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos una porción, una medida, y todos debemos ejercer nuestra función conforme a dicha medida. Si los miembros, amados hermanos, del cuerpo no ejercen su función conforme a su medida, si solo están esperando ser enseñados, solo esperan recibir, solo están pensando en su perfeccionamiento, ¿cómo podrá ser edificado el cuerpo? Cuando los miembros del cuerpo de Cristo cumplen su función, el cuerpo crece. Cristo es edificado. El cuerpo crece por la función de cada miembro en su medida. Los pies de una persona deben ejercer una función de acuerdo con su medida, a fin de que el cuerpo físico pueda crecer debidamente. Si los pies de una persona no ejercen su función, la persona quedará lisiada, lo cual afectaría mucho el crecimiento de su cuerpo. Para que nuestro cuerpo físico crezca adecuadamente, cada miembro del cuerpo debe desempeñar su función. Muchos cristianos hoy en día, amados hermanos, no son personas vivientes. Al contrario, son personas moribundas. Si todos los miembros del cuerpo de Cristo están en una condición así, moribunda, soñolienta, ¿cómo podrá crecer el cuerpo cómo podrá crecer el cuerpo de modo que sea edificado? No habrá ninguna posibilidad. El Señor debe ayudarnos para que nos despertemos y nos ayude a cambiar nuestro modo de pensar. El cristianismo religioso nos ha dejado profundamente embotados. Es como si hubiéramos sido envenenados poco a poco sin percatarnos de ello. Nos hallamos en una situación confusa y contaminante. Hemos sido inundados de Babilonia. Confusión. El Eterno nos ayude a remover esa carga religiosa y confusa. Cuán engañados, hermanos, han sido los cristianos en la tierra. El Señor nos ayude a todos a despertar. Creemos que el Eterno ha constituido los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero esas personas dotadas tienen que hablar por el Señor para la labor de perfeccionar a los santos. Que el Eterno nos lleve a levantarnos a hablar a Cristo por Cristo para realizar la obra del perfeccionamiento. Debemos ver y aprender de Pablo y responder a toda oportunidad que el Eterno nos abra para visitar a los hermanos fuera de las reuniones y ayudarles en esta obra de perfeccionamiento para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchos hermanos son muy ricos, de verdad disfrutan a Cristo, le han ganado, pero no usan esas riquezas para perfeccionar a otros. No ven que el diseño eterno va más allá de lo individual. Él anhela un cuerpo, es un asunto corporativo, es todos llevados a ser un solo hombre, Cristo, el edificio eterno. Hay muchos, miles de hermanos y nuevos creyentes que están esperando que alguien los perfeccione. Pero, ¿quién se hará cargo de esta tarea? Que el Señor, amado hermano, desde el interior nos despierte a cada uno de nosotros para que seamos lanzados a esa obra de perfeccionamiento.
Hemos dicho que según la Escritura el profetizar es el don más importante y sobresaliente para edificar el cuerpo de Cristo, y que necesitamos anhelar el profetizar y ejercitarnos en hacerlo. Necesitamos ser perfeccionados para profetizar. Primera de Corintios 14 se recalca y se exalta el profetizar. Se le considera un don superior, el don más importante para edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo. El profetizar en Primera de Corintios 14 es una manera de hablar que edifica, alienta, consuela, convence y examina a las personas. Es lo que leemos en Primera de Corintios 14, versículo 3 y versículo 24. El profetizar no es un hablar común y corriente, es Cristo hablando. No nace de la mente, es del Espíritu. Consiste en hablar por el Señor y con el Señor. Cualquiera puede hablar en sentido general, pero para profetizar, para proclamar al Señor, es importante, amados, que cada creyente o que los creyentes veamos o tengamos en cuenta estos tres elementos. Primero, debemos aprender la Escritura, debemos conocer apropiadamente acerca de Dios, de las cosas de Dios, el cual se obtiene a través de la revelación de la Escritura, la palabra santa. Por lo tanto, tenemos que estudiar, amado hermano, la Escritura. Un segundo elemento es que debemos recibir del Espíritu Santo. No es de la mente, decíamos hace un rato. La inspiración la tenemos que recibir al momento del Espíritu Santo. Esto implica que debemos ser de aquellos que viven en comunión con el Señor. Si nuestra comunión con el Señor se ha interrumpido, es difícil que podamos recibir del Espíritu Santo una inspiración al momento y viva. Que el Eterno nos ayude a que todos los días disfrutemos de la corriente del Espíritu. Si somos personas que permanecen en el Señor y están en comunión con el Señor, no importa dónde estén, podremos recibir la inspiración del Espíritu en cualquier momento. Y el tercer elemento que debíamos tener en cuenta es que el Señor nos ayude o nos dé, amado hermano, una visión clara en cuanto a sus intereses, la condición de la iglesia, nuestra propia condición, la condición de otros. Necesitamos una visión clara en cuanto al mundo, en cuanto a los pecadores, en cuanto al pueblo de Dios, en cuanto a la iglesia como el cuerpo de Cristo y en cuanto a nosotros mismos. Cuando nuestros ojos son abiertos y el cielo sobre nosotros está despejado, podemos hablar de lo que vemos con las palabras de la Escritura bajo la inspiración del Espíritu. Esto es lo que significa profetizar, hablar al Señor, hermano, de lo que vemos en la Escritura bajo la inspiración del Espíritu. Este hablar divino ministra a Cristo como vida en otros. Vamos a dejarlo aquí, amados, y en el próximo audio seguimos adelante. Gracias y paz.